Bienvenidos a Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para recibir las buenas nuevas de salvación y para que el Espíritu Santo obre a través de la exposición de las Escrituras, edificando, exhortando y consolando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese para recibir un mensaje que puede transformar su vida. Permanezca con nosotros y abra su corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para usted. Tesoros en la Biblia. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 28. Vamos a meditar en esta noche bajo el pensamiento, bajo el título, Cristo rompe las cadenas. Dice así la palabra del Señor. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar a ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron a aquel hombre. Escuche qué precioso esto. Y hallaron a aquel hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cierre sus ojos y oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta noche, noche especial, Señor, noche de bendición, en la cual nos has traído a este lugar. Señor, esta noche es noche de salvación. Esta noche es noche de ponernos a cuentas contigo. Gracias por el pueblo, Señor. Gracias por los jóvenes. Gracias por los hermanos adultos. Gracias por todos los que van a ver, Señor, a través de las redes sociales. Pedimos que nos instruyas, que nos hables y que toques corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de tomar su asiento por unos minutos, hermano. Cristo rompe las cadenas. Este relato, hermanos, es un relato bastante conocido acerca de un hombre que necesitaba la ayuda de Jesús. Dice la palabra del Señor que Jesús se sube a la barca con sus discípulos y les dice: crucemos al otro lado. Ellos estaban en el lago o en el mar de Galilea. Y cuando llegan a la región de Gadara, dice que vino corriendo a él un hombre que popularmente se le conoce como el Gadareno. Este hombre venía desnudo delante del Señor. Usted imagínese la escena: Jesús bajando de la barca y este hombre corriendo con su cabello enmarañado, desnudo. Y dice que moraba en los sepulcros, es decir, que vivía, se había salido de su casa y había hecho de su habitación los cementerios, los sepulcros.
El Evangelio de Marcos también relata acerca de este hombre y dice que daba voces, gritaba, aullaba de seguro por los montes y por los sepulcros. También dice Marcos, que el evangelista Marcos, que este hombre solía agarrar piedras y se rasguñaba, se hería a sí mismo. Jesús, al ver la situación de este hombre, se compadece de él porque estaba poseído por demonios. Le hablan y le dicen al Señor: Señor, ¿qué tienes contra nosotros? Hijo de David, no nos atormentes. Y el Señor le hace la pregunta a este hombre, mejor dicho al endemoniado: ¿cómo te llamas? Y la respuesta es bastante conocida. Él le dice: me llamo Legión, porque muchos demonios había dentro de él. Al estudiar un poco, la palabra legión es una palabra de la jerga militar romana. Y lo que quería decir era, o lo que implicaba una legión de soldados romanos, eran 6,000 hombres, algunos de a caballo y otros de a pie. Pero podemos ver la cantidad de demonios que estaban dentro de este hombre, el gadareno. 6,000 demonios dentro de este hombre. Ahora dice que, hermanos, Jesús se pone delante de este hombre y causa una reacción, porque delante de la presencia de Jesús los demonios tiemblan. No hay autoridad maligna que pueda resistir el poder de Jesucristo. Y donde Jesús pasa, hay un cambio, hermanos. Donde Jesús llega, las vidas cambian. Donde Jesús llega y pone un pie, las familias son transformadas. Donde Jesús, hermanos, llega, hay liberación, aleluya. Y dice la palabra que le pidieron permiso. Señor, nos permite salir, pero no nos envíes al abismo. Ahí hay un hato de cerdos. Querían decir un grupo de cerdos, un animal inmundo según el Antiguo Testamento. Y el Señor les dice: salgan, porque, hermanos, para el diablo, hermanos, el diablo no tiene el poder absoluto, tiene que contar con el aval y el permiso de nuestro Dios. No puede, hermanos, no puede Satanás. Y sale este demonio legión y entra a los cuerpos de estos animales. Y dice que había un despeñadero y caen y se ahogan. Hermanos y hermanas, esta es una historia que nos habla de la liberación de Jesucristo hacia un hombre que estaba encadenado. Porque cuando los cuidadores de los cerdos se dan cuenta, dice que corren a la ciudad, y cuando regresan, hermanos, aquel hombre que había estado atado, que había estado encadenado, que había estado poseído por Satanás, que había tentado contra su vida, que había perdido su familia por causa de la obra del diablo. La palabra del Señor dice que Satanás, el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo el Señor Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Estimado amigo, ¿quieres tener vida eterna? Ven a Cristo Jesús esta noche. Él está aquí, ¿cuántos lo creen? La presencia del Espíritu Santo se encuentra en medio de nosotros en esta preciosa noche. Y ese hombre encadenado experimentó la libertad que Cristo puede dar. Hermanos y hermanas, esto podemos aplicarlo en este tiempo también. Porque en este tiempo, tal cual este hombre estuvo atado por cadenas de Satanás, también en este tiempo hay cadenas que atan, que aprisionan al ser humano y que no permiten que sea libre, que no permiten que viva una vida de acuerdo a lo que al Señor le agrada, que son esclavos del pecado, que son esclavos de las drogas, que son esclavos del alcohol. Pero aquí está el que puede liberar las almas, y a Él predicamos en esta noche. Alabado sea Jesucristo.
En primer lugar, ¿cuáles son las cadenas que atan al ser humano? Y quiero hablarle de 3 cadenas muy rápidamente. La primera de ellas se llama las cadenas del pecado. Las cadenas del pecado. Mire, la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dice que lo creó, hermanos, y puso eternidad dentro de él. El plan de Dios no era que el hombre muriera. El plan de Dios era que el ser humano viviera, que disfrutara de la creación del Señor. Pero usted conoce la historia que Adán, hermanos, cae en el pecado. Primero su mujer Eva peca. Y Satanás los engaña y comen del fruto que el Señor le dijo: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso, hermanos, representó la desgracia del ser humano. Dice la palabra del Señor, si gusta no lo busque, pero en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, del versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esa es la desgracia más grande del ser humano, que la Biblia dice: todos pecaron. No hay quien se escape de esa realidad. Por cuanto todos pecaron, y dice el apóstol Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado representa una barrera entre el hombre y Dios. Porque Dios es un Dios santo y 3 veces santo. Y Él no puede tener comunión con el pecado, con el impío. Fíjense que de Dios no dice la palabra que Él es amor, amor, amor. No dice que Él es justo, 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 aunque sí lo enseña. Pero de Dios la Biblia dice que Él es santo y 3 veces santo. Porque esa es, hermanos, la esencia de Dios, su santidad. Y el hombre sin Cristo no puede tener acceso a ese Dios santo. Cuando Adán pecó, echó a toda la raza humana a la perdición. Dios desciende y le dice a Adán: ¿dónde estás? ¿Y sabe cuál fue la reacción de Adán? Dice que buscó un arbolito de higuero y cortó las hojas. Y dice que empezó a coser las hojas y se hizo delantal para él y para su mujer. Esto, hermano, nos habla del esfuerzo humano por cubrir su desnudez. Porque el hombre que sabe que ha pecado delante de Dios siempre trata de tapar esa realidad porque le da vergüenza. Por eso se han inventado las religiones del mundo. Por eso existen los esfuerzos humanos por alcanzar a Dios. Por eso le dicen: mire, para que usted sea salvo, usted tiene que primero dar este paso. Después tiene que pasar a este otro. Después tiene que guardar tal regla. Y todas las religiones del mundo son ese delantal con el que el hombre quiere tapar su desnudez. Pero delante de Dios esa persona sigue desnudo, porque nadie puede ser salvo fuera de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Solo en Jesucristo. Amigo, necesitas a Jesucristo. Amigo, tienes que venir, creer en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Y el Señor, hermanos, al ver la desgracia humana, al ver a Adán en su pecado, al ver cómo quiso taparse, dice, hermanos, en la palabra del Señor: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Eso está en Génesis capítulo 3. El Señor tuvo que matar animales para poder quitarles la piel y hacerles la túnica. Es decir, que para tapar la desnudez de Adán tuvo que morir un inocente. Y tuvo que haber derramamiento de sangre. Y por eso la ley dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hace 2000 años el Cordero de Dios, Jesucristo,
vino a la tierra y ofreció su vida y derramó hasta la última gota de sangre para cubrir el pecado del ser humano, para tapar tu pecado y mi pecado, y para que pudiéramos tener acceso al Padre de nuevo. Esa comunión que se había perdido, Cristo la restituyó. ¿Sabe por qué, hermano? Porque solo hay uno que puede romper las cadenas del pecado, y ese se llama Jesucristo. Solo en Jesucristo hay salvación, en ningún otro hombre. No hay salvación en nadie más, sino en Jesucristo. Hijo, hermano y hermana que nos visita, si hay algo que quiero que se lleve en su mente, es esto: Cristo quiere salvarte. Y por eso te ha traído en esta tarde, porque Él quiere salvarte. Él tiene un plan contigo. No fue una casualidad que te dijeron: vamos a la campaña, vamos al culto, va a llegar a cantar un hermano bien bonito, va a pasar un drama. No, fue el Espíritu Santo que te trajo, porque tiene un plan contigo. Aleluya. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos han sido limpiados, hermanos, de toda maldad? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aleluya. La segunda cadena que aprisiona al ser humano se llama la vergüenza. ¿Y eso cómo es, hermano? Hay muchos que están encadenados, atados a la vergüenza. Porque un día pusieron su fe en el Señor Jesús, pero viven una vida como si sus pecados no hubieran sido perdonados. Y siguen recordando: y yo hice esto. Y como la gente a veces puede ser cruel, sigue recordándoles que eran el borracho de la colonia, que cometieron un error con una mujer, con un hombre, que fallaron de esta o aquella manera. Y dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3 versículo 13. Y escuche esto, por favor, póngame atención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y dice: porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Fíjese que de Jesucristo, estimado hermano, si se habla de su muerte de cruz, así dice el apóstol Pablo, muerte de cruz. Pero la muerte de cruz, al verla a través de los ojos de la cultura de aquel entonces, era una muerte vergonzosa, muy vergonzosa. Porque para los judíos la ley decía que era maldito todo aquel que era muerto colgado en un madero. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en Gálatas, hermanos, que por nosotros se hizo maldición. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Que al mencionarlas uno se estremece, pero es lo que la palabra dice. Y si lo vemos desde el punto de vista de los romanos, los romanos habían hecho leyes para que sus ciudadanos, los ciudadanos romanos, nunca murieran crucificados. Porque ellos decían: es una muerte tan vil, tan despreciable, es una muerte tan vergonzosa, que ningún ciudadano romano debe morir de esa forma. La palabra del Señor dice que Jesucristo, hermanos, sufrió en la cruz los clavos, sí, las espinas sobre su cabeza, sí, pero también sufrió la vergüenza y el oprobio que una muerte así representaba. Dice la palabra en Juan 19:23, cuando los soldados, escuche esto por favor, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Fíjese que cuando crucificaban a las personas, generalmente
los desvestían totalmente. En las películas nosotros vemos la crucifixión y por lo menos le ponen un trapito a los crucificados. Pero generalmente no era así. Y la Biblia dice que a Jesús lo desnudaron. Y nuestro Maestro, el Hijo de Dios, el Salvador, aquel que tenía adoradores en el cielo, aquel que creó el cielo, la tierra, porque por Él y para Él fueron creadas las cosas, dice la palabra. Ese Dios santo y bueno, tuvieron que desnudarlo en una cruz. Y tuvo que pasar la vergüenza de una muerte terrible y vergonzosa por amor a ti. Por amor a ti. Ese Dios dio un sacrificio perfecto y total por nosotros. No hubo nada que Él no hiciera por nosotros. Él lo dio todo. Y Él en esa cruz cargó no solo tu pecado, sino que también cargó tu vergüenza. Por eso si el diablo viene a tu vida y te dice que eres un perdedor, que no sirves para nada, que eres un pecador, que no puedes seguir a Cristo porque eres infiel, recuerda esta palabra. Cristo sufrió la vergüenza en la cruz del Calvario y nos dio un perdón completo y no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso esta noche, en el nombre de Jesús, toda cadena de vergüenza, toda atadura de vergüenza se va de tu vida. Mire, esto de la vergüenza era tan común que grandes hombres de la Biblia lucharon. Grandes hombres en tiempos de la Reforma lucharon con esto. Martín Lutero decía: yo no puedo, decía, impedir que las aves de carroña vuelen sobre mi cabeza, hablando de la vergüenza y la duda que a veces sentía. Pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza, porque es una realidad. Pero en Cristo hay liberación de cadenas de toda vergüenza. Amén, hermanos. La tercera cadena es la cadena, la atadura, las cadenas de las enfermedades. Las cadenas y las ataduras de las enfermedades. Las enfermedades, hermanos, son producto de que el hombre desobedeció al Señor. Dios no creó a Adán enfermo ni a Eva enfermo. Él los hizo bien, los hizo a su imagen y semejanza, pero con el pecado se acarrearon todas estas enfermedades. Dice la palabra del Señor que hay enfermedades que son provocadas por influencias malignas. Por ejemplo, aquella mujer en Lucas capítulo 13 versículo 10 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Oiga, espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Quiero predicarte en esta noche a un Jesucristo que no solamente puede librarnos del pecado, no solamente puede librarte de las cadenas de la vergüenza, sino que también puede librarte de las cadenas de la enfermedad. Porque la palabra de Dios dice que Él, hermanos, por su llaga, su cuerpo llagado, fuimos nosotros curados. Esa es una realidad, esa es una verdad que debemos abrazar. Tal vez usted venga enfermo esta noche. Ponga la fe en el Señor, que Dios, a Él nada le cuesta sanarle en esta misma noche, porque Él tiene poder. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pero de verdad, ¿cuántos lo creen, hermanos? Que Él tiene poder para sanar, Él tiene poder para tocar. Recuerdo hace unos años, una amiga me contaba un testimonio de sanidad. Decía ella que ella siempre desde que nació usó un aparato en el pie para poder caminar. Y un día escuchó que había un desfile en la calle
Así que esta amiga, que casi siempre pasaba acostada porque no podía caminar largas distancias, su pie le dolía. Era un pie que no nació con las no era un pie que podemos llamar normal. Y le dijo a una hermana de ella, mira, le dijo, sácame por favor, vamos, quiero ver el desfile, ya me aburrí de estar acostada. Y su hermana le dijo, pero mira, está haciendo sol, te vas a rendir, no hay donde sentarse. No, le dijo, no me importa, sácame. Y la sacó. Y dice que estuvo viendo el desfile y se entretuvo y estuvo ahí parado una media hora. Y cuando terminó el desfile se metió a su casa. Pero ahí empezó un martirio porque empezó a sentir un dolor en el talón de su pie. Ese pie que tenía aparato había empezado a desarrollar una llaga en el talón. Y esa llaga, hermanos, empezó a hacerse más grande y más grande. Y empezabas a supurar o a tirar lo que nosotros conocemos como pus. Y fue al médico y el médico le empezó a dar medicamento y le dijo, esto le puede ayudar. Y ella empezó a tomar medicamento, pero se dio cuenta que en vez de ayudarle iba empeorando. Y llega un momento en que me dice que podía meter el dedo en su carcañal. Ese era el tamaño que tenía ya. Y dice de que incluso le decían que su hueso se podía ver. La llevan al hospital y el médico le dice, señorita, tengo malas noticias, vamos a tener que amputarle ese pie. No puede seguir con eso. Y ella se angustia, se preocupa, empieza a orar, empieza lo que nosotros conocemos como el desierto, la prueba en la vida. ¿Y por qué, Señor? Yo soy tu hija. Señor, tú tienes poder para sanarme. Bueno, llega el día de la cirugía, que le iban a amputar el pie. Y le dijeron, mire señorita, tenemos que prepararla y usted sabe que hay un procedimiento y le iban a observar y no sé qué. Así que tuvo que dormir esa noche previa a la operación, ahí en el hospital. Y dice que la pusieron en una camilla y a la orilla así a la orilla del pasillo, gracias, estuvo ahí ella esperando, le dieron una cobijita. Y a todo esto ella triste, preocupada, llorando, pidiéndole a Dios que la sanara, que hiciera algo, aunque para los médicos ya no había solución. Y dice, hermanos, de que le fue dando sueño. Ella tenía su Biblia ahí, leyó un ratito y ya se iba durmiendo y dijo, para que no me molesten, me voy a tapar con la cobija. Y se tapó la cara así. Bueno, y así acostadita. Cuando me cuenta esta amiga de que en la noche ya un poco más oscuro, las luces, algunas luces apagadas, llegó alguien que ella no pudo verlo. Pero dice que llegó alguien y ella sintió en la parte de su costado que pusieron dos manos, pero eran dos manos, dice ella, grandes como de hombre. Bueno, y eso fue todo. Y llega el siguiente día, hermanos, el momento de la operación. Ella tenía su pie vendado y el médico que estaba a cargo de la situación empieza a desenredarle o a quitarle la venda. Y dice ella que ella se asustó porque el doctor pegó un grito y empezó a llamar a los compañeros o enfermeras, no sé qué fue lo que llamó, vengan. Y dice que ella se preocupó más. Quizás dijo ella, ¿verdad? Ya me cayó el pie quizás. Y ni cuenta me di. Y hermanos, para no hacerle larga la historia, cuando a ella le dice, cuando le pregunta qué es lo que sucede, le dijo, no sé qué es lo que ha pasado, le dijo el doctor. Esto no tiene explicación. Lo que sé que en ese hoyo que se podía ver el hueso del carcañal, el hueso del pie, ha salido una carne como que si fuera carne de bebé,
como que si fuera piel de bebé, ha salido y ha quedado así, ha quedado emparejado, a ras el hoyo. Ya no es un hoyo, sino que está parejo el carcañal de tu pie. Hermano, esa mujer empezó a llorar, empezó a gritar, empezó a alabar a Dios. Y no fue otro que esa noche había llegado Jesucristo de Nazaret, el sanador, aquel que dio su vida y que por su llaga somos nosotros curados. Amigos, no hay enfermedad tan grande que Cristo no pueda curar. Cristo es el Todopoderoso. Entonces Cristo rompe las cadenas también de la enfermedad. Y ya voy terminando. En segundo lugar, le hablé en primer lugar que hay cadenas que atan al hombre. En segundo lugar, Cristo puede romper tus cadenas. A mí me encanta la historia de Jesús, ese Jesús poderoso que alabamos, que exaltamos, que glorificamos. Porque la historia de Jesús es maravillosa, es emocionante. Hermanos, su padecimiento, su amor por nosotros es incalculable. Fíjese de que el Señor celebra la última Pascua con sus discípulos. Y ya se va acercando el momento de la crucifixión. Después dice la Biblia que se fueron a un jardín, al Getsemaní. En el Getsemaní el Señor experimenta angustia, experimenta, hermanos, el temor. Dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Y le dice al Padre: si es posible que pase de mí esta copa. Jesucristo experimentó la soledad. Él experimentó, hermanos, la traición. Porque lo llegan a capturar y se lo llevan hacia la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Y ahí, hermanos, lo golpean. Por cierto, la captura de Jesucristo fue una captura injusta. Porque según la ley romana no se podía capturar a nadie de noche. Lo golpean, lo ultrajan. Ahí se cumple un salmo, capítulo 22, versículo 16. Porque perros me han rodeado, dijo, este es un salmo mesiánico. Me han acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Después al Señor llega el siguiente día, le ponen, hermanos, una cruz. Después de llevarlo donde Pilato, Pilato lo manda donde Herodes, Herodes lo azota, lo manda de nuevo donde Pilato, se lava las manos, le ponen la cruz. Y el Señor comienza su camino hacia el Gólgota, a la crucifixión. Cuando llega allá al monte Gólgota, hermanos, lo desvisten, lo avergüenzan, clavan sus manos. Estaba viendo un poco de información que los clavos, según algunos estudiosos, tuvieron que ser no menos de 14 centímetros de largo. Lo clavan al Señor a eso aproximadamente de las 9 de la mañana. Lo crucifican y el Señor pasa todo ese día en una agonía y en un sufrimiento terrible, hasta que entrega su vida a eso de las 3 de la tarde. Un soldado romano, después de haberlo crucificado, atraviesa el costado de Jesús para cerciorarse que había muerto. Brota agua, ya no había sangre en su cuerpo, por eso brota agua. Y en ese momento, hermanos, cuando el Señor estaba dando su vida, Él dice unas palabras que resuenan en la historia y que deben de quedar en nuestra mente: consumado es. Cuando Jesús dijo consumado es, Él quería decir toda la obra de redención, toda la obra de liberación, toda la obra de salvación ha sido cumplida. Alabe el nombre de Jesús. Ese Jesucristo santo, ese Cordero que dijo Juan, sin mancha, sin pecado, ese Cordero de Dios había logrado lo que ningún hombre del Antiguo Testamento pudo lograr.
Y dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y eso significaba que ya no había más esa división que impedía al ser humano caído por causa de Adán en la desgracia del pecado, sino que ahora tenía el acceso delante del Padre gracias al sacrificio de Jesucristo. Amigo y amiga, estimado hermano, Jesucristo puede romper toda cadena, porque Él dijo: consumado es. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Él puede romper toda cadena que tú vengas cargando. La pregunta es, y este es el tercer punto: ¿qué actitud tomarás? Y con esto ya termino y le pido a Donovan que pase al teclado. ¿Qué actitud tomarás? En la historia del principio del Gadareno, cuando llegan las personas de la ciudad y ven a aquel hombre que había estado atado por Satanás, que había estado endemoniado, dice que lo vieron diferente. ¿Sabes cómo lo vieron? Lo vieron vestido. Ya no andaba desnudo como loco. Dice que lo vieron a los pies de Jesús y en su juicio cabal. Eso es lo que puede hacer Jesucristo con aquel que pone su fe en Él. Él puede romper toda cadena. Pero sabe, aquellas personas que habían venido a ver lo que Jesús había hecho, dice que tuvieron miedo. Y fíjense qué curioso, que estaban criando cerdos, cuidaban cerdos. Y usted sabe que el cerdo no era permitido en Israel, pero ellos los cuidaban. Y a Jesús le dijeron: mira, por tu culpa se mataron los cerdos. Andate de aquí, no te queremos. Cuando usted escucha la palabra de Dios y se le hace el llamado y usted dice no, usted es igual que esas personas que le dijeron a Jesús: vete de aquí, no quiero nada contigo. Y Jesús, pues dice la Biblia que se retiró de ese lugar. Jesús está aquí y Él quiere darte salvación, Él quiere darte libertad, Él quiere tener una relación contigo, una relación personal contigo. Pero tú no rechaces el llamado de Jesús. ¿Cuál será tu actitud en esta noche? ¿Cuál será tu actitud? ¿Serás como esas personas que rechazaron a Jesús? ¿O vas a venir y vas a creer en el Señor Jesucristo? Y mientras todos están orando, yo voy a hacer un llamado para ti que me escuchas. Y es un llamado a venir a Jesucristo. Tú necesitas de Jesucristo. Ven a Jesucristo hoy. Si hay alguien que quiera recibir a Jesucristo hoy, levante su mano, por favor. Levante su mano, voy a orar por usted y pase al frente. Vamos, corre, levante su mano y pase al frente. Vamos a orar por usted. Venga al frente. Cristo le ama. Venga al frente, joven. Venga, reciba a Jesucristo. Venga, venga, venga. Cristo lo está llamando. Él quiere salvarte. Él quiere darte libertad de toda cadena. Bienvenido, bienvenido. Dios le bendiga. Todo el mundo siga orando, por favor. ¿Hay alguien más hoy que quiera recibir a Jesucristo? Este es el día aceptable. Este es el día de salvación. Bienvenidos, jóvenes. Me alegro de verlos aquí. ¿Hay alguien más hoy? Venga, venga a Jesucristo. Hermano, si usted invitó a alguien, por favor, háblele, tóquele ahí y dígale, y hágale la invitación. Venga a Jesucristo. No rechace al Señor. Venga hoy. Venga hoy. Hermano Diego, venga hoy a Jesucristo. Los que se entregan al Señor esta noche. Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque has tocado estos dos jóvenes. Gracias porque, Señor, es una noche de victoria, porque tu palabra dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Gracias, Señor. Gracias por la vida de mi hermano. Gracias, Señor, por este joven. Gracias por sus vidas.
Gracias, Señor, por la obra que has hecho en ellos. Gracias, Señor. Gracias. Bendíceles, guárdales en sus caminos. Oh Dios, guárdales, protégeles y derrama tu bendición, porque esta noche no han rehusado a tu llamado y han confesado y han creído en su corazón. Gracias, gracias Espíritu Santo por lo que haces. Gracias. Gracias, Señor, por este pueblo que ha estado atento a la predicación de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos por lo que haces, Señor. Usted ha escuchado Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo. Si este mensaje ha bendecido su vida, compártalo con otros y ayúdanos a llevar la palabra a más personas. También puede encontrarnos en Facebook en la página Ovil Flores y Dios Fuerte Ministerios. O escríbanos al correo ovilflores.diosfuerte@gmail.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo encuentro y oramos para que el Espíritu Santo continúe dándole más tesoros en la Biblia.